Estamos desarrollando la calculadora de números compuestos. Por aquí tenemos el diagrama, no, no es ese, diciendo este. Ya tenemos la interfaz visual. Bueno, lo que es la pura interfaz, y todavía nos falta lo que son las operaciones. Vamos a completarlas, ¿sí? Entonces abrimos la calculadora. La intención de la calculadora es que en las operaciones, o sea, vamos a hacer que la mayoría de las acciones que vamos a ejercer sobre los objetos no tengamos que averiguar qué tipo de objetos son. El único momento en donde vamos a decir si es un punto, es una fracción, es cuando creamos los objetos. Ya todo lo demás, el mostrar, sumar, todo eso lo tenemos que hacer a través de herencia y polimorfismo sin necesidad de definir qué tipo de objeto estamos usando. Bueno, entonces me voy a ir al frame, que no sé si ya lo tenemos como principal, ¿verdad? Ya aquí, pues, los botones nos van a ayudar a decidir cuál objeto es el que el que vamos a crear. Pero ya la suma, el mostrar, todo eso lo vamos a hacer a través de la referencia, ya sea de la interfaz o de la clase padre, de número compuesto. Bueno, entonces, sí era importante que en este caso los Radio Button tuvieran un comportamiento de solo uno a la vez, porque es como vamos a decidir qué tipo de objeto vamos a crear. Bueno, entonces, ahora, aquí les pregunto, y de acuerdo, viendo el diagrama, ¿cuál clase o cuál referencia es la que sabe sumar y restar para cualquier objeto? ¿El número compuesto sabe sumar, restar? A ver, lo hace un poco más grande. ¿Cuál? Sin miedo al éxito. Operaciones básicas, ¿sí? Operaciones básicas es si yo pongo cualquier objeto, no me interesa cuál, o sea, no tengo que saber cuál. Si yo pongo cualquier objeto, obviamente que debe implementar la interfaz. Si yo pongo cualquier objeto en una referencia de operaciones básicas, estoy seguro que sabe sumar y restar. Así es que como el objetivo de la calculadora es sumar y restar cualquiera de los números compuestos, entonces vamos a declarar dos referencias de operaciones básicas. En una referencia de operación básica yo puedo poner un objeto complejo, fracción o punto. Inclusive puedo hacerlo a través de de los CATs, puedo ponerlo en una referencia de número compuesto. Bueno, entonces vamos a declarar aquí dos referencias de la interfaz y los vamos a llamar objeto A y objeto B. Sería operaciones básicas, objeto A. ¿Por qué le ponemos esos nombres? Porque no sabemos realmente qué tipo de objetos vamos a manipular en la suma y en la resta. Pero sabemos que como son referencias de la interfaz, tienen que saber sumar y restar. Bueno, entonces, eh, les decía que el único punto o el único lugar en donde vamos a decidir cuál de las tres clases usar es al momento de crear los objetos. Ahí sí tenemos que decirle, vamos a crear un punto o una fracción, un complejo. Necesitamos usar su constructor. Bueno, entonces, ahorita estas referencias son nulas, no tienen ningún objeto asociado. Entonces, vamos a declarar un método que nos va a servir para crear esos objetos, los objetos que irían en esas referencias. Entonces, es un método que no va a regresar nada y se va a llamar crear objetos. Lo que va a hacer este método es asignarle un objeto a cada una de estas referencias. Pero, ¿qué le va a asignar? ¿Puntos, fracciones o complejos? Eso depende de lo que tenga seleccionado el usuario en ese momento. Entonces, aquí vamos a tomar, para crear los objetos, vamos a necesitar estos dos valores y estos dos valores. Estos son para el primer objeto, estos son para el segundo. Bueno, entonces son de tipo entero. Vamos a tomarlos en algunas variables de tipo entero. Vamos a decirle valor
1 del objeto A es igual, y lo vamos a tomar del campo de texto que se llama así, igual que ese. Nada más que hay que convertirlo entero, pues entonces una vez le aplicamos el integer, el parseInt, y le vamos a pasar la cadena que vamos a tomar del campo de texto. Jtext, así se llama, ¿no? Valor 1A. Y aquí vamos a tomar el texto. Bueno, ahí obtenemos el valor que haya puesto el usuario en ese campo de texto y lo vamos a tomar en esta variable. Vamos a hacer lo mismo para el valor 2. El valor 2A. Y entonces aquí lo vamos a tomar de el jtext valor 2A. Bueno, esos dos valores nos van a servir para crear el primer objeto. Tampoco le puse X, Y o numerador, denominador, porque en realidad, pues puede ser para cualquiera de los tres objetos, por eso puse ese nombre genérico. Vamos a hacer lo mismo ahora con el objeto B. Aquí sería 1B y 2B. Entonces aquí también pondríamos 1B y 2B. Y bueno, con esos cuatro valores vamos a crear los dos objetos. Ahora vamos a averiguar qué objetos debemos crear. Ahí sí, aquí tenemos que verificar lo que haya seleccionado el usuario en los radio button para crear esos objetos. Entonces vamos a decirle, si jradio punto, nos vamos a ir en orden, está seleccionado, este me regresa un booleano. Si eso es verdadero, quiere decir que el usuario escogió trabajar con puntos. Y aquí le vamos a decir que el objeto A es una referencia de la interfaz, pero puede recibir objetos punto fracción o complejo porque lo implementan. En ese sentido es como si fuera una clase padre. Entonces, objeto A es un nuevo punto, ¿sí? Un nuevo punto con valor 1A y valor 2A. Y ese sería nuestro primer objeto. Ahora, objeto A, pues como según lo que hemos visto, puede almacenar una referencia, un punto, o en este caso porque estamos haciendo el punto, en una referencia de operaciones básicas, pero obviamente no tengo acceso a todos los métodos de punto. ¿A qué tengo acceso nada más a través de la referencia objeto A? Objeto A, nada más tengo, todo lo demás lo hereda de object, pero de los métodos que nosotros pusimos, pues nada más tiene acceso a sumar y restar. No tiene acceso a mostrar, ni a get, ni al getX o setY, nada del punto. Tiene acceso nada más a lo que ve la interfaz. Pero bueno, lo escogimos así porque lo que vamos a hacer es sumas y restas. Bueno, vamos a poner ahora el objeto B. Vamos a crearlo por aquí. Objeto B es igual a new, ahora es valor 1B y valor 2B. Bueno, esto mismo lo vamos a aplicar para... ¿por qué me marca error? Es que objeto B. Es que acá le puse objetos, ¿verdad? Bueno, objeto B. Bien, eso vamos ahora... Por eso les decía que era importante que solo estuviera seleccionado un radio button, para que solo uno de los if fuera verdadero. Entonces ahora vamos a hacer lo mismo, pero con la fracción. Si lo que está seleccionado es el JRadio fracción, entonces, pues aquí vamos a crear, en objeto A y objeto B vamos a crear fracciones. Esto, insisto, es posible porque objeto A y objeto B, aunque son referencias de la interfaz es de alguna manera clase padre de las clases punto, fracción y complejo. Entonces aquí le pondremos fracción. Y bueno, vamos a repetir esto mismo para si es que escogió el complejo. De acuerdo a cómo lo configuramos los botones que están agrupados, solo uno de los tres va a ser verdadero.
Y bueno, aquí sería un nuevo complejo. Y acá también. Bueno, ahora, si se acuerdan, aquí tenemos dos etiquetas. En estas etiquetas que están aquí, vamos a poner la representación de cada objeto en su contexto matemático. Para eso son de estas dos etiquetas, que se llama JLab Datos A y JLab Datos B. ¿Qué pasa si hago esto para acá? No me dejó ayer, ¿va? Bueno, sigue sin dejarme. Ah, es que si hago este así, tampoco. Bueno, ahí lo dejo mientras. Bien, entonces, de lo que se trata es que cada objeto diga cómo se conoce en su contexto matemático, cómo se representa. Y eso, ¿cuál método lo sabe hacer eso? ¿Cuál es el método que me dice cómo se representa el número? ¿Cuál? El que me dice, un punto lo vas a poner entre paréntesis, separados por coma, la X y la Y. Y una fracción la vas a poner numerador, diagonal, denominador. ¿Cuál es el método que lo hace? ¿Cuál? El método que me muestra el número compuesto como se representa en su contexto matemático. Tenemos un método para eso. Así, díganlo fuerte. El método mostrar. Pero el método mostrar lo puedo ver con una referencia de la interfaz. Vamos a checarlo. O sea, si nos vamos aquí, yo ahorita lo que quiero es, como ya creamos los objetos, quiero que se vean en las etiquetas como son los objetos. Entonces, en JLab datos A, yo quiero que el objeto A se muestre como, si es un punto, que se muestre como punto, pero vemos que no tenemos acceso al método mostrar. ¿Por qué no tenemos acceso? Porque es una referencia de qué. Objeto A es una referencia de qué. De las operaciones. Entonces, las operaciones, si es una referencia de esto. Solo puedo ver sumar y restar, no puedo ver el método mostrar. Bueno, entonces, pero no lo puedo ver, no quiere decir que no lo tenga. ¿Cómo le podemos hacer para que es un objeto que está en una referencia de operaciones pueda acceder al método mostrar? Con un cas, ¿a qué? ¿A qué clase? A número compuesto. Porque yo en este momento, si supiera que es un punto, pues lo hago un cast a punto. O si es una pero aquí en este punto yo no sé, o sea, en esta parte, yo no sé qué tipo de objeto sea. Sé que es hijo de número compuesto. Entonces, vamos a hacer un cast a número compuesto para poder mandar llamar el método mostrar. Aquí le vamos a decir al objeto A, le vamos a hacer un cast. Un cast a número compuesto. Número compuesto. Y al resultado del cast, ahora sí, le vamos a pedir, por eso tengo que encerrarlo entre paréntesis, le vamos a pedir ahora sí, ahora ya lo estoy viendo el objeto, es el mismo objeto apuntado por objeto A. Nada más que objeto A lo visualiza como una operaciones básicas. Y el cast que estamos haciendo no lo estamos guardando en ninguna referencia, sino que ya el resultado de esa referencia lo estamos usando directamente. Pero ahora sí tengo acceso al método mostrar y obviamente no tengo acceso a sumar y restar, así como está. Entonces aquí sería el método mostrar. Fíjense, si eso, lo que codificamos en los métodos mostrar, lo hubiéramos codificado en el método toString, que era lo más, digamos, lo obvio, entonces yo no tendría que hacer un cast aquí, mandaría llamar directamente el método toString. Y ya, claro, aquí lo hicimos porque el método mostrar pues, era un ejemplo de un método abstracto. Bueno, entonces vamos a hacer esto mismo con el objeto B. Aquí sería el objeto B. Y este método de crear objetos lo va a mandar llamar el botón sumar y el botón restar para crear los objetos con los que va a hacer la operación. Así es que para ver si esto va trabajando, pues vamos a irnos al botón más y desde aquí vamos a mandar llamar ese método.
Para que esto funcione, las referencias objeto A y objeto B las pusimos como atributos del frame para que pudieran ser utilizadas en cualquier parte del frame. Bueno, vamos a ver cuál es el efecto, ¿sí? Si yo pongo aquí algunos valores, ahorita por default está seleccionado el punto. Entonces, cuando yo le dé sumar, todavía no suma, pero ya crea los objetos y aquí me los tiene que poner como si fueran puntos. Entonces le ponemos aquí y aquí están los puntos. Si yo hubiera escogido fracción y le digo más, entonces estos me los debe poner como fracciones. O si escojo complejo y le pongo más, pues me los debe poner como números complejos. Es lo mismo, acá el resultado pues se tiene que ver según lo que está seleccionado acá. Y a la hora de hacer la suma y la resta, no voy a tener que averiguar qué tipo de objetos son. Yo sé que cualquier número compuesto sabe, perdón, cada referencia de operaciones básicas sabe sumar y restar. Bueno, voy a hacer un pequeño ajuste aquí en las etiquetas. Voy a tomar las tres etiquetas y le voy a cambiar el tamaño de la fuente y los voy a alinear al centro para que se vea mejor. Muy bien, entonces ahora sí vamos a hacer la suma. Acá en el botón sumar. Insisto mucho en esto porque es el meollo del asunto de la herencia y sobre todo el polimorfismo. Yo aquí voy a sumar dos objetos, pero no sé qué son. Inclusive, ahorita porque nosotros hicimos la jerarquía de número compuesto, pero cualquier otra clase que implemente la interfaz operaciones básicas, yo sé que pongo un objeto de esa clase en referencia de operaciones básicas y lo puedo mandar sumar. No sé cómo lo va a hacer, ni sé qué tipo de objeto es, pero de que sabe sumar y restarlo, aunque sean mentiras, ¿no? Pero lo va a saber hacer. Entonces aquí vamos a tomar el objeto A, no sé qué es, punto, fracción o complejo, y lo voy a sumar con el objeto B. Y ya está sumado. ¿Qué se sumaron? ¿Puntos, fracciones o complejos? No sé. Alguno de los tres. ¿Qué resultado, qué tipo de dato o de referencia me regresa la suma? ¿Se acuerdan? Aquí lo tenemos, bueno, lo podemos checar acá, ¿no? En la interfaz. La interfaz dice que me va a regresar un object. Por lo tanto, el object tiene acceso al toString, pero no tiene acceso al mostrar. O sea, el resultado es un object. Si fuera el resultado un número compuesto, pues directamente tendría acceso a mostrar. Porque aquí el usuario, pues lo que quiere ver es el resultado, no importa cómo, ¿no? Necesitamos mandar llamar el método mostrar, pero el resultado de esto, pues no me da un número compuesto, me da un object. Tenemos que hacer un cast. ¿A quién? ¿A qué clase vamos a hacer el cast? La intención es mostrar el resultado de la suma. A número compuesto. Vamos a hacer un número compuesto. Y el resultado de este número, de este cast, o sea, porque aquí, pues, si le pongo punto todavía, lo va a hacer sobre el sumar. Pero no, el resultado de este cast, ahora sí le voy a decir punto y ahí está el mostrar. ¿Sí? Se están sumando dos objetos, no sé cuál de los tres tipos sea, o si hay más, y luego ya le estamos diciendo que lo vaya a mostrar. Todo esto se puede por la relación que hay y eso lo observamos en el diagrama. Bueno, pero esto, ¿en dónde lo quiero mostrar? Pues en la etiqueta JLABE resultado .setText. Voy a abrir aquí un paréntesis. Es que, a ver, así. Y lo voy a cerrar acá. Ahí está. El objeto A suma con el objeto B. El resultado es un object. Yo lo que quiero es que el usuario vea el resultado de la suma. Tengo que mandar llamar el método mostrar. Object no tiene acceso al método mostrar. Lo que tiene acceso al método mostrar es una referencia de número compuesto.
En general, porque pues cualquier número compuesto, punto, fracción, complejo. Y bueno, entonces hacemos un cast a número compuesto y el resultado de ese cast ya me permite llamar el método mostrar. Y es el método mostrar ya es una cadena. Y nada más se la pasamos al método setExt del resultado. Entonces vamos a ver si eso ya funciona. Ahora, sin importar y sin necesidad de saber qué tipo de objeto es, cada objeto va a sumar y restar de acuerdo a como lo debe hacer, a su concepto matemático. A ver, voy a poner aquí algunos números. 4 tercios y 2 quintos. Ahorita, si le digo que sume, ¿cómo va a sumar? ¿O cómo debería sumar? Como puntos, ¿verdad? Entonces, aquí está el resultado. 4 más 2 son 6 y 3 más 5 son 8. Y aquí me está poniendo el objeto A como un punto y el objeto B también. Si lo cambio a fracción, entonces aquí me lo pone como fracción y acá me está sumando. Son 4 por 5, 20, más 2 por 3, 6, 26, entre 15. 26 sobre 15. Ahí, como les decía yo, la clase fracción debería tener un método que simplifique. Y si lo hago como complejo, va a sumar y ya está sumando como un número complejo. Y así yo podría agregar más clases, o a lo mejor yo no, a otra persona que tenga acceso a la jerarquía, puede agregar más clases hijas de número compuesto y que implementen la interfaz y fácilmente las podemos integrar a la calculadora. Bueno, entonces vamos a hacer esto ahora para la resta, porque es prácticamente un copiar y pegar de la resta. Entonces, pues nada más vamos a tomar, esto va a crear los objetos y así, ¿verdad? Aquí el resultado va a ser del método resta. ¿Sí? Ok. Bueno, ya nada más vamos a revisar que sí lo haga correctamente. Vamos a ponerle aquí menos 5 y 2 menos 7, por ejemplo. Vamos a restar puntos. Aquí resta 4 menos 2 son 2 y menos 5 menos 7, pues me da 2. Vamos a una fracción, a restar. 4 por menos 7 son menos 28. Y luego 2 por 5, 2 por menos 5 son menos 10. Ah, es que estoy restando. Sí, es que estoy restando, ¿verdad? Entonces son 28 menos 10. O sea, son más 10. Por eso queda en menos 18. Y multiplica los dos denominadores, son 35. Y luego, si lo hago como complejo, vamos a restar. Y ahí está, pues bueno, como complejo sale casi lo mismo que punto. 4 menos 2 son 2 y menos 5 menos 7, sumarle 7, me da más 2 y, ¿verdad? Entonces ya está trabajando nuestra calculadora. Aquí la parte fuerte o interesante o donde estamos aplicando la herencia del polimorfismo mayormente es cuando mandamos llamar los métodos sin saber qué tipo de objeto es. Aquí le estamos diciendo, en esta parte cuando creamos los objetos, le estamos diciendo que el objeto lo ponga en una referencia de número compuesto porque es la clase que ve el método mostrar. La ve de manera genérica, sin saber qué tipo de objeto es. Y acá cuando hacemos la suma y la resta, pues también pasa lo mismo. Simplemente le decimos a los objetos que sumen. No sabemos qué van a sumar, pero lo van a hacer bien. Y luego tenemos que poner una referencia de número compuesto para poder acceder al método mostrar. Y vuelvo, insisto, si hubiéramos codificado lo del método mostrar en el método toString, que sería digamos, lo correcto, pues aquí no tendremos que haber hecho este cast. Directamente mandamos llamar el toString. Bueno, entonces este ejercicio ya se terminó. Y vamos a empezar otro, el que les gusta aquí ya, a los que ya lo vieron. ¿Sí? Bueno, fíjense, no sé si haya preguntas sobre esto. Vamos a desarrollar
una aplicación para hacer y mover un dibujo. Porque el proyecto 3 parte de lo que se va a aplicar todo lo que ya hemos estado viendo de herencia y polimorfismo. Pero aparte le vamos a agregar pues algo que no sea tan aburrido, aunque sea complicado o sea interesante. Sí, acuérdense que yo no digo, no es complicado, es interesante. Este, o sea, el objetivo principal de la aplicación no es hacer un dibujo y que se mueva. Esa es una extra, ¿no? Ahí, para que se mueva como se pide, pues se va a tener que aplicar la herencia del polimorfismo. Entonces, pues necesitamos ver los detalles súper básicos de cómo se hace un dibujo y cómo se mueve. Y vamos a empezar un ejercicio en ese sentido. Bueno, entonces para eso, me voy a basar en un documento que luego les voy a compartir. Dejen cerrar este para no confundirme ya. Bueno, entonces este documento luego se los voy a compartir, ¿sí? Así como nosotros podemos hacer dibujos en los componentes, tal vez los que veamos pues ya están muy sofisticados para lo que nosotros vamos a empezar a aprender. Pero pues tenemos que empezar con cuestiones muy básicas. Todos los dibujos se basan en algunos dibujos elementales, que son las líneas, los rectángulos, los elipses, a lo mejor los triángulos. Bueno, entonces, cada componente visual, llámese frame, botón, etiqueta, panel, tienen un objeto dentro de ellos que nos permiten hacer ese tipo de trazos básicos, ¿sí? Es similar a como lo hacemos con el JTable. El JTable, cuando nosotros queremos modificar el número de renglones y columnas, no lo podemos hacer directamente sobre el JTable, sino que le pedimos a través del método getModel que nos dé el modelo de datos y ese modelo trae métodos para modificar con setRowCount, setColumnCount los renglones y las columnas. Entonces es un objeto que ya existe y lo obtenemos con el getModel. Es lo mismo aquí. Va a haber un objeto que ya existe, que se lo podemos pedir al frame o donde queramos dibujar, y ese objeto va a traer los métodos que me permiten hacer los dibujos, para que se reflejen sobre el componente, así como en el JTable. Extraemos el getModel, setDrawCon le modificamos, pero el resultado lo vemos en el JTable. Entonces aquí va a ser lo mismo. Le vamos a pedir a un componente que me dé su objeto donde puedo hacer aplicar los métodos para dibujar y el resultado pues lo voy a ver en el componente. Bueno, entonces ese objeto es una referencia de graphics. Graphics es una clase abstracta de Java. Y entonces nosotros lo que vamos a hacer es pedirle al componente, suponiendo un panel, le vamos a decir con un método que se llama getGraphics, muy similar al getModel, y ese getGraphics me va a regresar la referencia del objeto en donde yo puedo aplicar los métodos de dibujo. Ya cuando yo los ejecute, pues se van a reflejar en el componente. Bueno, entonces, nosotros tenemos que utilizar la clase graphics, que es abstracta, o sea, yo no puedo crear objetos directamente de la clase, y le vamos a poner objetos que obtenemos a través del método getGraphics. Aquí viene un ejemplo. Dice, vamos a suponer que yo quiero dibujar en un panel. Si quiero hacer dibujos, vamos a empezar con dibujos súper básicos, ¿sí? Líneas, rectángulos, cuadrados, círculos. Y entonces lo que vamos a hacer es, a través del método getGraphics, le vamos a pedir que nos regrese la referencia de ese objeto. Y aquí viene el ejemplo. Suponiendo que nosotros tenemos un panel que cuando lo agregamos al frame se va a llamar, pues si no le cambiamos el nombre se llamaría JPanel1. Bueno, a ese JPanel1 le pedimos a través del método getGraphics que nos dé la referencia en donde vamos, del objeto donde vamos a dibujar. Y ese lo ponemos pues en un nombre de referencia. Este nombre pues es algo, le vamos a poner un nombre adecuado que sería como nuestro espacio para dibujar. Le podemos llamar lienzo, página, hoja, donde nosotros vamos a dibujar, ¿no? Ahorita aquí le puse lienzo. Entonces,
con esta instrucción yo le puedo aplicar al lienzo métodos para hacer los dibujos. ¿Qué pasa si yo quiero dibujar en el mismo frame? Ahí dibujaría en el panel, pero ¿qué pasa si yo quiero dibujar en el mismo frame donde estoy trabajando? Bueno, pues ese frame nosotros lo conocemos con el dis, porque estamos codificando dentro de él. Por ejemplo, ahorita en donde estuvimos trabajando, pues es un frame. Pero si yo quiero hacer referencia a ese frame, pues lo tengo que hacer con dis. Si quiero hacer referencia a una etiqueta, le pongo JLabel como se llame. Pero al frame, todavía no existe como un objeto que yo pueda trabajar. Entonces trabajamos como dis. Así es que si yo quiero dibujar en el frame en donde estoy trabajando, pues le pido con el dis que me dé su contexto gráfico y lo guardo en una referencia de graphics y a esa referencia le pido los métodos para dibujar. O bien, como estoy dentro del dis, no es necesario ponerle el dis, lo puedo hacer directamente. Ahorita vamos a hacer un ejemplo. Bueno, entonces, la pregunta es, ¿cómo vamos a poder dibujar en el lienzo? A través de métodos que me permiten dibujar. Y aquí tenemos una serie de métodos. Podemos dibujar líneas, rectángulos rellenos. DrawRect nada más dibuja el puro contorno del rectángulo. En cambio, este FillRect dibuja el rectángulo y ya con un color sólido, con un color, lo rellena con un color. Lo mismo pasa con óvalo y tenemos para dibujar un óvalo el puro contorno o para dibujarlo ya con un relleno. Tenemos un método que me permite poner de qué color lo quiero hacer. El set color pongo un color y todo lo que dibuje, mientras no le cambie el color, se va a dibujar de ese color. Y tenemos un método que nos permite poner una fuente, porque también hay un método que me permite dibujar un texto, una cadena. Bueno, entonces, aquí, pues viene la lista, se ve como mucho, pero realmente no, no es tanto, porque pues tenemos la idea de cómo dibujar un rectángulo. ¿Qué necesito para dibujar, por ejemplo, un rectángulo? Pues necesito pasarle 4 parámetros de tipo entero. La esquina superior izquierda, o sea, en este caso, si yo quiero dibujar este rectángulo que estoy señalando, le tendría que dar las coordenadas de este punto, el vértice superior izquierdo, ese sería X1 y Y1. Y luego le tendría que dar el ancho y el largo. Perdón, es una línea. Me brinqué la línea. La línea sí son 4 parámetros también, pero los dos primeros son el punto inicial y los dos segundos son el punto final. Yo le digo, de aquí a aquí quiero que me dibujes una línea. Le tengo que dar las coordenadas del punto inicial, la X y la Y, las coordenadas del punto final, X y Y. Ahora sí el rectángulo. Para el rectángulo necesito darle un punto, X y Y, del vértice superior izquierdo. Y luego tengo que decirle qué ancho y qué alto va a tener el rectángulo. Esos son 4 parámetros. Si quiero dibujar un rectángulo con relleno, lo va a redibujar del relleno que tenga el color actual. Si lo quiero de otro color, tengo que cambiar el color. Con el set color tendría que cambiar el color. Bueno, dibuja un rectángulo, pero con relleno. Son los mismos parámetros. Y luego tenemos para dibujar óvalo. El óvalo se dibuja dentro de un rectángulo. Un óvalo es como una elipse, ¿verdad? Entonces, yo le tengo que decir el vértice superior izquierdo del rectángulo en donde se va a dibujar el óvalo. Y luego ya le tengo que decir qué ancho y qué alto. Y si lo quiero relleno, pues en lugar de drag oval, tengo que decirle un fill oval, que ya lo dibujé con relleno. No trae métodos para dibujar rectángulos ni círculos, sino que cuadrados y círculos. El cuadrado se hace con el rectángulo, nada más se le pone el mismo ancho y el alto. Y el círculo es lo mismo, se hace con el óvalo, pero se le pone el mismo alto y ancho, ya dibujo un círculo. Trae un método para borrar una región, un rectángulo, y trae un método para dibujar una cadena. La cadena, yo le paso qué cadena quiero que dibuje y en qué posición va a empezar a escribir la cadena. Bueno,
Entonces, pues esto, vamos a hacer un ejercicio ahorita, yo creo que no va a haber tiempo, pero mañana lo completamos. Un ejercicio en donde vamos a utilizar varios de estos métodos para hacer un dibujo así sencillo, ¿sí? Ahorita, para probarlo, pues vamos a hacer un pequeño ejercicio. Suponiendo que tuviéramos este frame, ¿sí? Este frame dice aquí las notas. Ah, por cierto, las unidades de que estoy mencionando, las coordenadas X y Y, el ancho, el alto, esas dimensiones son en píxeles. Son píxeles lo que... El píxel pues es una unidad de... que dependiendo del dispositivo, pues el píxel puede ser de diferente tamaño. Bueno, entonces vamos a suponer que yo tengo un frame que tiene 420 píxeles de ancho, así, y tiene 300 de alto. Entonces, ¿cómo serían sus coordenadas? Este es el frame. La coordenada, el vértice superior izquierdo es la coordenada, es el origen, es el 0, 0. Como va a tener 420 de ancho, entonces este punto dice, es 420 en X y 0 en Y. Luego, este punto en X no ha avanzado nada, pero en Y avanzó 300 porque es el alto del frame. Bueno, nada más hay que considerar que las coordenadas de Y se manejan al revés que en el sistema de coordenadas. Las X sí avanzan a la derecha positivo y a la izquierda son negativos. Y en cambio la Y hacia abajo son positivos. Ya ves que en las coordenadas la Y hacia abajo es negativo. Bueno, ¿cuáles serían las coordenadas de este punto? Pues en X avanzó 420 y en Y avanzó 300. Entonces las coordenadas es 420, 300. Si yo quisiera dibujar un rectángulo de ese tamaño, ¿qué coordenada le tendría que dar? Pues 0, 0 en el punto del vértice superior izquierdo y le tendría que dar aquí ancho 420 y alto 300 y me dibujaría este rectángulo. En el mismo frame, ahí me lo dibujaría. Claro que no creo que necesitamos eso, ¿verdad? Necesitamos hacer dibujos dentro del área del frame. Bueno, entonces vamos a hacer este ejercicio. Es uno muy, muy sencillo. Vamos a dibujar una línea. Y aquí tenemos el código para dibujar la línea. A ver, ahí tenemos ese código, ¿sí? Entonces, vamos a crear un proyecto que se va a llamar aplicación dibujo. 05, estamos a 13, ¿verdad? Entonces sería aplicación dibujo. Y vamos a agregar directamente ya un frame. Ahí vamos a hacer los dibujos. Y se va a llamar JFrame dibujo. JFrame dibujo. Y le vamos a poner un botón aquí. Un botón lo más arriba que se pueda. Para que el dibujo pues lo vamos a hacer por aquí, ¿sí? Ahorita lo único que vamos a hacer es una línea. Entonces le voy a cambiar aquí el nombre. Va a decir dibujar. El texto más bien. Y el botón pues se va a llamar JBot dibujar. Bueno, entonces le voy a cambiar el texto a un poco más grande, a 14. Y entonces en este botón vamos a codificar esto. Así tal cual, una copia. Le vamos a pedir al frame que me regrese la referencia del objeto en donde puedo ejecutar los métodos de dibujo. Entonces le voy a decir graphics lienzo es igual a this. Como le pongo this, entonces se refiere al frame. Le podría poner ahí JBoot JBoot dibujo y la línea me la trazaría en el botón, ¿eh? A ver, entonces aquí le diríamos this get graphics.
¿sí? No es necesario ponerle el dis porque estamos dentro del frame, entonces se lo puedo quitar. Aquí me dice que agregue la librería, hay que agregarla. A veces la agrega sola, a veces tenemos que agregar. Ya lo agregamos. Entonces ahora el objeto en donde yo voy a trabajar es en el lienzo. Le puse lienzo porque, bueno, es como conocen los pintores en donde hacen sus trabajos, ¿no? Es un lienzo. O podemos ponerle ahí cualquier otro nombre. Y entonces le voy a decir que en el lienzo vamos a pedirle que dibuje una línea. Aquí lienzo tiene todos esos métodos para dibujar. Es un montón, ¿verdad? De métodos. Bueno, pero yo el que quiero utilizar ahorita es el que dibuje una línea. Drawline me pide 4 parámetros. La X del punto inicial o el punto inicial y el punto final. Aquí lo interesante, laborioso de los dibujos es establecer las coordenadas. Entonces esas coordenadas pues yo ya las probé y todo, ¿verdad? Dice que el primer punto va a ser en 70. 70 es la X y la Y es 100. Quiere decir que el punto inicial de la línea va a ser en el 70-100. Pixel 70 en X y 100 en Y. Y acá va a ser 250 y 220. ¿De dónde saqué esos valores? Pues ahí los tracé, prueba y error. Muy bien, entonces, pues vamos a probar eso. Ah, pero voy a poner como principal el frame. A ver, vamos a poner propiedades, run, aquí un browse, el frame. A ver. Ah, lo dibujó en qué color? En negro, por default trae el color negro. Es que antes de eso, dice aquí que yo quiero que se parezca a esto que está aquí, ¿no? A eso que está ahí. Y eso que está ahí, pues está en azul, la línea está en azul. Así es que le vamos a decir que antes de que dibuje la línea, que cambie el color azul. Lienzo, punto set color, y me pide un color. Ahí me sugiere el rojo, pero yo le digo, no, yo quiero el azul. Para esto tuvo que haber agregado la librería Color. Acá está. Graphics la tuve que agregar, Color la agregó solo. Ok, entonces, ahora sí, si lo ejecutamos, no arreglan eso. ¿Eh? Ahí está, nada más hay un detalle, fíjense, y eso también lo mencionan ahí las notas. Si yo minimizo esto y luego, y se pierde, ¿verdad? Nosotros no nos damos cuenta, pero la interfaz visual constantemente se está actualizando. A veces cuando la máquina es media lenta, podemos ver como un parpadeo, porque continuamente se está actualizando. Ahorita nosotros no estamos haciendo eso. Bueno, tengo que dar otra vez dibujar, ¿verdad? Ahora vamos a poner estos letreros que vienen siendo cadenas. Vamos a usar el método set drawString, pero vamos a cambiarlo a rojo, así como dice aquí, ¿verdad? Entonces le diríamos lienzo. Ahora vamos a cambiar el color, set color, y vas a poner el color rojo. Y estas coordenadas, pues también yo este 70, 100 y 250, 220, pues son las que corresponden. Yo lo que quiero es que se muestren las coordenadas reales de los puntos, pero obviamente, pues tengo que ponerles un poquito más arriba y un poquito más abajo para que se aprecien. Por eso, estas coordenadas cambian un poco. Entonces le voy a decir ahí, lienzo punto set, no es set, es drawString. Drawstring, aquí tiene dos sobrecargas, vamos a usar esta. Le voy a pasar la cadena que quiero que muestre y en qué posición, en qué punto va a empezar, ¿sí? Entonces, yo aquí le puedo poner, por ejemplo, no sé, lo que sea, un hola, y luego le digo, pues ponlo en ¿qué dice ahí? 50-95. 50 y 95. Y el otro sí lo voy a poner ya
en donde dice ahí las notas, vas a dibujar el punto B en 250, 220, y eso lo vas a dibujar a partir del 240 y 235. En X, 240, y en Y es a partir de donde va a empezar a dibujar. ¿Sí? Entonces, vean, aquí pues dice hola, porque yo le puse así hola, ¿verdad? Pero entonces vamos a indicarle, pues que ponga lo que dice ahí, ¿verdad? El punto A está en la posición, esta es una cadena, y puedo poner lo que yo necesite, está en el 70,100. Así, ¿verdad? Y entonces ahí está, pues el usuario nada más lo que ve es una línea y aquí le estoy indicando que el punto inicial está en la coordenada, si está en la 70-100, claro que el letrero no está en la 70-100, lo que está en 70-100 es el punto inicial de la línea. Y aquí también, que en realidad pues es un segmento, ¿no? Bueno, entonces, ahorita nada más hicimos una línea, mañana vamos a hacer un dibujo un poquito más elaborado, pero así tampoco algo tan sofisticado, ¿no? Eso lo van a hacer ustedes. Ya los dibujos padres los van a hacer ustedes, ¿sí? Bueno, entonces, más tarde por ahí va a aparecer el proyecto.